historia contada en tiempo presente. Esto es Básquet Analógico, un programa que no olvida, que repasa con testimonios de los protagonistas los grandes momentos del básquet nacional e internacional. Un conductor y un escolta. Alejandro Pérez y Marcelo Nogueira te acompañarán por un mundo desconocido para muchos. Esto es Básquet Analógico. Ni James Naismith lo hubiera imaginado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo episodio de Básquet Analógico. Repasaba un poco el tema con el que será central hoy, vamos a charlar, que es las distintas invitaciones que recibieron los jóvenes argentinos al Night Hoop Summit. Y en 1995, cuando fue la primera, qué poquitas alegrías tenía el básquetbol argentino a nivel internacional. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Y te la dejo picando. ¿Qué hace, flaco? ¿Cómo te va? El gusto de reencontrarnos para compartir este repaso de la historia. Y qué bueno este tema del Night Hoop Summit, ese momento de unión de los grandes jugadores del básquetbol mundial, ¿no? Ese partido que significa el enfrentamiento entre una selección de Estados Unidos contra una selección también de jóvenes del resto del mundo. Y comparto totalmente esto que decís, de que allá por los años 90, cuando arrancó esto, la primera edición que se hizo en la ciudad de Springfield, la ciudad donde se creó el básquetbol en 1995, en aquella oportunidad para el básquetbol argentino fue una manera de relacionarnos, de volver a hablarnos, claro, a intercomunicarse con el ámbito internacional, en una época en la que el básquetbol argentino todavía estaba bastante alejado de estas cuestiones de los grandes eventos internacionales. Hay que recordar que unas semanas después de la participación de Fabricio Oberto en la primera edición de este evento, se iba a disputar el torneo preolímpico de Tucumán y Neuquén, donde Argentina iba a clasificar para los Juegos Olímpicos, en lo que le permitía volver al gran evento del básquetbol internacional. Es cierto, desde el año 86 Argentina venía participando regularmente de los campeonatos mundiales, pero bueno, esta era uno de los motivos que le permitían a ese básquetbol argentino, que empezaba a disfrutar del mejor momento de su historia a nivel interno, siempre decimos que la década del 90 fue la de mayor esplendor de la Liga Nacional. Bueno, este era uno de los pequeños momentos de relación con el ámbito internacional. Una empresa, Nike, organizadora. El motivo de este primer Hoop Summit fue en Springfield porque era parte de los festejos de los 100 años del básquet, ¿no? Claro. Y una selección estadounidense formada por jugadores hasta 18 años, porque eran de high school, previo a dar el paso a la universidad o a su primer año universitario, y los de la selección internacional o la selección mundial hasta 20 años, como tenía Fabricio Oberto en aquel momento, jugador de Atenas, y la realización de este evento, que bueno, después fue variando por algunas ciudades de Estados Unidos hasta que se estableció definitivamente en Portland, como cancha principal el Moda Center, porque en Portland está la sede central de Nike. Claro. A ver, una cuestión que quiero destacar. Decíamos cómo lo sentíamos desde el básquetbol argentino, que era una forma de relacionarnos internacionalmente. Lo que nosotros en ese momento no vimos venir era que ya la NBA empezaba a relacionarse con el ámbito internacional, ya empezaba, ya lo había hecho desde hacía 3, 4, 5 años anteriores, a captar a los mejores proyectos del ámbito internacional, y este evento no era otra cosa que monitorear cómo estaba el ámbito internacional. Se suponía que venían
algunos de los mejores proyectos, porque ese era el objetivo, armar una selección del resto del mundo poderosa con los mejores productos a nivel internacional. Después ya vamos a ver que, por supuesto, había intereses ahí también mezclados, pero la idea era testear por dónde venían los mejores proyectos para ponerle la vista encima, y se suponía en 1 o 2 años, en aquel momento todavía se los elegía a los jugadores en el último año de su posibilidad de estar en el draft, ahí en el año de los 22, pero era una manera de ir monitoreando el ámbito internacional, a ver dónde aparecían los pibes con proyección, ¿no? Exactamente, y dicho con todas las palabras, en lugar de que los scouts de los diferentes equipos de la NBA tengan que recorrer el mundo, dijeron: muchachos, le hacemos poner la plata a Nike, que vengan para acá, a lo mejor hay buenos proyectos e incluso hasta los relacionamos con la empresa para que después fueran sponsoreados por la misma. Nosotros tampoco somos tontos y sabíamos que detrás de ese evento lo que estaba a flor de piel era justamente esto, captar, como vos decías, y ver ahí durante una semana, porque nosotros nos vamos a referir a cada partido, a cada argentino, pero lo vamos a tener a Lucas Victoriano como invitado, que estuvo en el tercero, y él nos va a contar bien cómo era el tema de una semana previa de entrenamiento a todo lujo, ¿no? Bien, para hacer un resumen, mencionaste de que los últimos años se ha realizado en Portland. En total, hasta ahora se hicieron 22 ediciones, las últimas 12 desde el 2008 hasta la del 2019, porque este año, por razones obvias, no se ha realizado. Se disputaron en Portland, exacto. Se sabe que la sede de Nike está a unos 50 kilómetros aproximadamente. Beaverton se llama la ciudad. En Beaverton, claro, donde está la sede de Nike, ahí muy cercano a la ciudad de Portland, que es la capital del estado de Oregon. Los argentinos participaron en 9 de las 22 ediciones, aunque hubo 10 representantes argentinos, porque un año hubo 2, en 9 de las 22 ediciones hubo presencia argentina. Hasta ahora, en las 22 ediciones, 15 victorias para el equipo de Estados Unidos, 7 para el del resto del mundo. Pero interesante, en los últimos 12 años, casualmente, donde el evento se ha alojado en Portland, ya la cosa está mucho más pareja, porque de las 12 ediciones, 7 triunfos para Estados Unidos, 5 para el resto del mundo. Esto habla también de la aparición de grandes figuras a nivel de jóvenes en el ámbito internacional y que le han ganado al equipo de Estados Unidos. Si uno repasa, Marcelo, encuentra, como suele pasar y como es natural que suceda cuando se trata de jugadores jóvenes, con enormes aciertos y también con enormes pifiadas, ¿no? De algunos jugadores a los... ¿no? En el ámbito de Estados Unidos, donde hay un conocimiento mucho mayor, la cosa, digamos que hay jugadores que han integrado este equipo, que insistimos, se supone que son los 12 mejores de esa generación. Ha habido malos cálculos, jugadores que no lograron trascender, pero el porcentaje de acierto es mayor en el ámbito internacional, por supuesto, donde la elección, donde la búsqueda es mucho más abarcativa, hay algunos errores verdaderamente importantes. Pero bueno, insistimos que es natural, es lógico que suceda cuando se trata de jugadores jóvenes. A veces uno le apunta, a los periodistas nos pasa con mucha frecuencia, nos parece, este pibe tiene enorme proyección, y después se manca, ¿no? Después no llega, no siguió esa evolución que uno suponía. Vos tenés ahí seguramente el listado, hagamos un repaso global y después, si querés, vamos torneo por torneo de este Hoop Summit. Dijimos que arrancamos en el 95 con Fabricio Oberto. Fabricio Oberto, en aquel momento triunfo de Estados Unidos. En el 96
porque en las primeras 4 ediciones hubo representantes argentinos. Ahí tenemos lo de la primera edición con Fabricio Oberto, muy buena tarea hizo Fabricio Oberto en ese torneo. Giacomo Galanda, que después iban a ser rivales, aunque Oberto no pudo pisar la cancha por estar lesionado en la final de los Juegos Olímpicos del 2004. Mirá, la verdad, buena puntería, 9 años después, campeón y subcampeón olímpico. Stepanovic, jugador que se esperaba mucho. Se decía en algún momento que era el nuevo Drazen Petrovic. Bueno, no llegó a tanto. Nikita Morgunov, rival de Argentina en el Mundial del 2002 en Indianápolis. Y mirá, algunos jugadores importantes en Estados Unidos. Kevin Garnett, toda una estrella. Stephen Marbury, jugador muy, muy importante en su época. Y Robert Traylor, lamentablemente fallecido. Aquel jugador tan corpulento de aquellos pequeños años. Marbury fue el que le rompió la mano a Oberto en las semifinales de Atenas 94, de 2004. Caliente porque Argentina le iba a volver a ganar y los iba a eliminar de la medalla de oro. En el año 96 el evento se trasladó a Charlotte. Ahí da la sorpresa y en la segunda edición gana el resto del mundo, con presencia del Torito Paladino, otro de muy buen trabajo, 16 puntos, una muy buena tarea de Paladino. Wang Sisi, en su momento el mejor jugador chino, y los argentinos lo recordamos porque en los Juegos Olímpicos del 96 mató a la selección argentina y le impidió pasar a la ronda final, que era el gran objetivo. El alemán Marco Pesic, que nacido en Bosnia pero de nacionalidad alemana, rival de Argentina en la semifinal del Mundial de Indianápolis. Y hijo del entrenador. Hijo del entrenador, exacto, de Svetislav Pesic, que hasta el año pasado estuvo en el Barcelona. Por el lado de Estados Unidos, Jermaine O'Neal, Mike Bibby, O'Neal con mucho más sólido recorrido en la NBA, Corey Benjamin, los otros jugadores que llegaron a la NBA y que fueron hombres destacados. Parate acá. Sí. Oberto y Paladino fueron con 20 años cumplidos. Después ya como que empezamos a bajar la edad en general, los argentinos y también el equipo, porque había mucha diferencia entre jugadores de high school de 17 años con internacionales de 20. Claro. Y aparte ya a los 20 años, esas grandes figuras internacionales, la NBA ya las había captado antes, a medida que nos íbamos subiendo los años. En el 97 se hizo en Florida, en Lake Buena Vista. Fue victoria de Estados Unidos y ahí estuvo el representante argentino Lucas Victoriano, que va a hablar en algunos minutos con nosotros. También buena tarea de Lucas, que no estuvo tímido a la hora de tirarla. Bien, 29 minutos en cancha. Rakocevic, jugador de larguísima trayectoria en el ámbito europeo. Moiso, que llegó a jugar en la NBA también, el francés, o Moisó. Un muy buen pivot, grande como una puerta. No está en esa lista, pero también estaba Rubén Boute. Bien. Que era otro de los jugadores internacionales que tuvo alguna participación en la NBA y por Europa. Bueno, y entre los jugadores estadounidenses, Baron Davis, larguísima carrera en la NBA, Elton Brand, integrando igual que Baron Davis, integrando algunas versiones del Dream Team, Meta World Peace, ¿no? De Ronald Artest, ahí no era Meta World Peace todavía, claro, pero claro, para identificarlo quién era. Larry Hughes, uno de los 4 jugadores que tuvieron el enorme placer de ser compañeros de Michael Jordan y de LeBron James. Mirá. Y James Batier, campeón de la NBA, jugadores de muy buena trayectoria en el básquetbol profesional de Estados Unidos, ¿no? Nos vamos al año 98, ahí el evento desemboca en San Antonio, en Texas. Gana el equipo del resto del mundo, o sea que en las primeras 4 ediciones se repartieron las victorias 2-2.
Ahí el representante argentino fue Luis Escola, seguro que no le iba a temblar la mano para tirarla, se tiró 12 tiros de cancha, hasta un triple se animó a tirar. 13, Escola, claro. Y logró un doble-doble, ¿no? Con 14 puntos y 10 rebotes en 22 minutos, buena producción, y entre los jugadores internacionales, a ver, los 3 primeros, o 4 de los 5 que están nombrados ahí, llegaron a la NBA. Sí. Nowitzki, Fotsis, el griego, Songaila, el lituano, Gatsuri, el holandés, no llegó Puruko Latimer, Antonio Puruko Latimer, el puertorriqueño, y del lado de los Estados Unidos, Rayard Lewis, de gran trayectoria en la NBA, Al Harrington y Quentin Richardson, 3 buenos representantes que de ese equipo llegaron a la NBA. Pero ya nos quedamos en este evento para hablar con nuestro invitado, Lucas Victoriano. ¿Qué haces, Lucas? ¿Cómo te va? Qué gusto de tenerte otra vez acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bien. Estábamos repasando los Night Hoop Summit y justo entraste cuando estábamos en tu participación en el 97, ahí cerca de Orlando, y vos cuando nos contactamos me contabas que no llegaste bien físicamente, te pido que lo desarrolles, y en qué momento de la competencia de la Liga Nacional estabas también, ¿no? En esa época en Olimpia Venado Tuerto. Sí, la verdad que tengo recuerdos así medio vagos, pero estábamos en una situación de equipo bastante complicada porque bueno, llevábamos esa temporada con muchos problemas con jugadores fuera físicamente por lesión y que los americanos se habían ido por falta de pago. Estábamos en una situación un poco extraña con el club y nada, forzando muchos minutos, muchos partidos y yo tuve una lumbalgia muy grande el mes previo a esa convocatoria. Así que cuando me presenté, que ya era duda, pasamos un informe y tuve terapia, porque tuvimos 10 días esperando para jugar el partido en Orlando, y estuve haciendo terapia 2 veces por día, que era un poco la posibilidad que tenía como para poder ver si jugaba ese partido, pero hasta último momento dudaba si es que podía llegar a jugar, pero bueno, por suerte pude hacerlo, no del 100% de mi capacidad física, pero por lo menos pude disputar bastantes minutos. Lucas, el otro día leía que Bolmaro, que participó también hace un par de años, decía: yo no tenía ni idea lo que era esto. Yo creo que vos sí tenías idea, porque un año antes había ido el Torito Paladino, y hablábamos con Alejandro al comienzo del programa que la conexión en aquel momento del básquet argentino con el básquet estadounidense era bien escasa, y esta era como una oportunidad para mostrarse realmente, ¿no? No sé vos cómo lo tomaste en aquel momento. Sí, antes había ido Leandro, había ido Fabri, claro. Lo había visto cómo era, ¿no? De representar como el resto del mundo contra Estados Unidos, y más en el lugar donde estuvimos, que lo hacía todo mucho más grande y mucho mejor y más lindo. Estuvimos en Orlando 10 días, con pulserita del All Inclusive, que gracias a esas 2 terapias diarias no la pude explotar del todo, pero la pasé bien. Pero sí, teníamos, creo que en ese momento, ¿no? Estábamos en la selección sub-22, ya habíamos pasado juveniles, teníamos esa ilusión de probarnos constantemente. Entonces era como que estábamos en ese momento donde Vecchio nos metía una ficha en cadete de tienen que jugar contra los mejores, ¿no? Y bueno, estábamos en ese momento de que estábamos saboreando esa cosita de mostrarnos contra los mejores. Y bueno, por ejemplo, cuando fui que averigüé quién era el entrenador, que era Sandro Gamba, con una historia impresionante. Tremendo. Bueno, saber, ¿no? que ibas a estar bajo la orden de uno de los entrenadores más importantes de Europa en ese momento,
y la verdad que fue duro conmigo en un momento, porque decía que yo no quería defender, pero después en el accionar, digamos, fue siempre muy, muy dulce y me creyó en mi juego, ¿no? Me puso muchos minutos y la verdad que con los hechos demostró otras cosas que con sus palabras. Sus palabras fueron bastante duras en algunos momentos. Claro, porque uno podía imaginar que era un partido para exhibirse, para mostrarse, para ir a divertirse, y por las cosas que han contado algunos de los que fueron parte de eso, el régimen era bastante estricto en los entrenamientos previos y después se jugaba a cara de perro. No, sí. Además, estos 10 días de entrenamiento fueron bravos. Y bueno, el entrenador, Sandro Gamba, necesitaba armar un equipo. Y nada, yo también creo que, viendo después el historial y viendo cómo es, no era un equipo talentosísimo. Y después hay otra parte también donde el juego se hace como demasiado de exhibición, ¿no? Yo por lo menos en un momento me sentía muy incómodo porque estaba jugando en la Liga Nacional y estaba intentando entender que el básquet era otra cosa. Y de repente era todo muy individual, tanto de Estados Unidos como nuestro, sobre todo con Igor Rakočević, que el croata que luego tuvo tanto tiempo en España. Era nada, el chico él había ido a hacer 40 puntos y ya no le importaba nada más. Y él era el base, el que mandaba y el que llevaba. Y bueno, la verdad que por momentos en el partido no lo disfruté, pero otros momentos sí, porque te das cuenta de la magnitud que tiene cuando lo empezás a ver jugar. Yo que sé, Larry Hughes, que a mí me sorprendió muchísimo porque no lo podía agarrar de ninguna manera. Y eso que yo me consideraba de los rápidos de Argentina. Y ahí es donde decís, o sea, yo soy rápido acá en Argentina, este tipo es rapidísimo al lado mío, o sea que hay que darle un poquito más una vuelta de tuerca más al tema de la velocidad, toma de decisión y todo lo demás. Mira, a ver, completo algo de lo que decía Lucas con los integrantes del equipo internacional de ese momento. Rakočević terminó como máximo anotador, 17 puntos, Lucas 16. Rakočević, el yugoslavo en ese momento, no, ya era serbio. Serbio, sí. ¿No? Y después, el australiano Matt Nielsen, que jugó varios años en la selección, muchas veces a nivel internacional, 14 puntos y 7 rebotes. Después estuvo en ese equipo, dijimos, el francés Jérôme Moïso, 13 puntos y 8 rebotes, un negro grande, muy, muy grande. Y después Alexander Bachminov, otro ruso, que terminó con 6 puntos y 7 rebotes. Pero, digamos, ahí había una serie de jugadores que después, durante varios años, estuvieron dando vuelta en el ámbito, en el alto nivel internacional, ¿no? Y tal vez algunos de estos que ya tenían algún roce profesional fueron a querer competir, a ganar, como decía recién Lucas, no tanto a exhibirse, sino a querer competir y mostrarse. Sí, bueno, nosotros teníamos ahí a Rubén Bensah-Monsou, sí, que creo que era uno, o lo estaban catalogando como de los 5 mejores de su camada. Sí. Y el chico, yo vi que sufrió una presión o una extra presión, sobrepresión, porque en la previa hablaban mucho de él, ¿no? Y su manera de comportarse, y como también la organización se comportaba contra él. Me parecía como que él era uno de los candidatos a hacer NBA, él y el francés Moïso. Y después Rakočević fue a buscar ese lugar, pero no tuvo un buen partido el camerunés. Después sí creo que tuvo un coqueteo con la NBA. Un chico muy grande, muy alto, muy buen tipo, que para mí lo sobrepasó la presión que le pusieron por fuera, digamos, del torneo, porque Nike estaba muy pendiente de todo lo que hacíamos nosotros, ¿no? Pero ponerle, yo qué sé, nos hacían un spot y el otro pibe hacía
40 preguntas y a nosotros nos hacían una. ¿De dónde venís? Sí. ¿Cómo era tu nombre? Sí, ese era lo mejor. No, porque, no sé, aprovechándote que estás acá, qué mirada vos tenés de todo el trabajo de scouting que hacen los reclutadores de las franquicias de la NBA, pero he observado que se han perdido de incluir en el draft algunos, sobre todo haciendo hincapié en los jugadores argentinos, algunos jugadores que podrían haber estado y no estuvieron. Fabricio Berto es un caso, ¿no? Vos podrías ser otro caso. Me llamó mucho la atención el año que lo eligen a Marcelo Nicola, no lo eligen a Jorge Raca, que era un animal y que el espaldarazo a Marcelo terminó siendo el Panamericano de Rosario, ¿vos te acordás bien? Y Jorge fue el goleador y era, qué sé yo, mucho mejor anotador que Wesley Person, que era el hermano de Chuck Person que jugó ese torneo, y sin embargo no lo pusieron, o sea, ni en una segunda ronda, ¿viste? Ahí tirado, como que a veces, no sé, o se le pasan los jugadores o no necesitan ese puesto, o una cosa era en el año 95-2000 hasta el 2005, pero ahora con toda la información que hay, también se le pasan talentos internacionales que después a lo mejor terminan por otro camino llegando, ¿no? Sí, yo entiendo que en esa época era un poco más difícil que ahora, pero es verdad que hay muchos jugadores que además, incluso vos lo ves jugar en Europa y así como este chico de Estados Unidos que lo debería de estar mirando, o yo qué sé. Yo cuando vi, por ejemplo, jugar a Louis Bullock, me pareció una locura, ¿no? Era el jugador que jugó en Europa más NBA que había. Y había jugadores NBA que no tenían esas condiciones. Pero nunca entendí, sinceramente, cómo es el tema del draft. Veo que hay muchísimo talento, muchos jugadores, incluso españoles, que no tuvieron tampoco una ronda alta en el draft y que después tuvieron mucha participación en España, en la NBA. Y no entendí, no entiendo, todavía no entiendo bien el sistema ese del draft, para ser sincero. Y Lucas, se notaba que alrededor de, sobre todo los jugadores de Estados Unidos, a los que ya se le podía ver proyección para llegar a la NBA, ya se los cuidaba como las nuevas joyitas del básquetbol de Estados Unidos. Sí, además ellos, ¿no? Con la cultura esa de cómo se comportaban, parecían ya NBA. O sea, algunas veces llegaban a entrenar con radios grandes, todas cosas un poco extravagantes para ese momento. Bueno, radio, nosotros, palabras, radio, ¿no? Era radio, sí. Era radio, ¿no? Un pasacassette. Claro, no, estábamos con el Dickman, me parece. Estábamos con el Dickman. Más grande, llegaban con estos aparatos así de callejero y claro, te quedabas sorprendido porque sí. Mirá, me aparezco en Tucumán yo con eso ahora mismo y vamos, me vuelvo loco. Pero sí, no, ellos tienen esa cultura. En el 97 ya habíamos jugado 3-4 veces contra Estados Unidos y ya más o menos habíamos visto, o por lo menos yo había visto cómo era el comportamiento. Y luego estar ahí ya en Estados Unidos era mi primera vez que iba y ver cómo es culturalmente, ¿no? Más allá de que son exagerados y todo, sienten o lo intentan transmitir siempre que ellos son los mejores, ¿no? Siempre intentan demostrarte de que ellos van a ser NBA y que vos no existís. Y de hecho, con Meta World Peers, o no sé cómo llamarlo, a Ron Artest, durante el partido tuvimos un tipo roce y nada, él después físicamente te quiere mostrar que es un caballo y de hecho lo demostró. Lo que pasa es que yo le esquivaba, entonces no le di, pero no le di para de comer, pero si quería me destruía porque físicamente eran animales más este chico, porque además
jugaba muy bien, ¿eh? No es que él después se hizo la fama más de marrullero, más de defensor, pero jugaba, pasaba muy bien la pelota, hacía los bloqueos que tenía que hacer. La verdad que era un jugador muy importante en el equipo de ellos. Y nada, después ya le dije antes, Larry Hughes me impactó porque parecía que no pisaba el parquet. Y luego la velocidad de los grandes, ¿no? Cómo corrían la cancha, cómo hacían las ayudas. Pero te están demostrando constantemente que ellos son los mejores. Capaz, es más, nosotros nos acordamos de ellos y ellos no se deben acordar de ninguno de nosotros. Y también pienso lo mismo después, del Mundial que nosotros le ganamos a Indianapolis por primera vez. Claro. Estoy seguro que hoy le preguntan a Reggie Miller por 6, 7 jugadores argentinos y no sabe. Que va a decir Manu, Luis, no sé quién más, pero no tiene ni idea. En el 2002 Baron Davis, si yo no me equivoco, estaba, y Elton Brand también. Sí, también, es verdad, exactamente. O sea que te volvieron a ver a vos y veían el diablo. Sí, y en juvenil, en sub-22 también jugamos en contra mucho. Ah. Con ellos, con Carter, con Stephen Marbury, con Miller, Abdul Rahuf también. Sí. Había muy buenos jugadores que jugamos en contra y bueno, obviamente Travis Knight, creo que se llamaba un americano, un basecito, Tim Duncan, que yo creo que es el que más conoce de todo, es él, obviamente, pero... con Tim Duncan en Caguas. Exacto, que fue... Era increíble, era otro deporte ese chico. No, en ese torneo estuvimos con Alejandro y decíamos, este pibe está jugando al 20% de lo que puede. Increíble. Además, muy humilde. Sí. Me acuerdo que él cuando podía hablaba con todos. Y son detalles, ya te digo que no son menores. Para que me acuerde ahora, no son menores, porque normalmente vos vas a ver una delegación de Estados Unidos y están todos cerrados y a su aire y cada uno intenta demostrar qué cadena y qué reloj y qué lindo que es y todo lo demás. Pero esa camada de Cagua a mí me pareció, con Tim Duncan y me pareció la más humilde y era la que mejor jugaba. Lucas, nosotros decíamos con Marcelo que en el arranque, desde el arranque, el objetivo de este evento es ir testeando la aparición de los mejores valores, tanto nacionales en los Estados Unidos como del ámbito internacional. ¿No? Y decíamos, en vez de andar buscándolos por todo el mundo, los traemos a ellos acá y los miramos a ver qué proyección les vemos, les proyectamos su evolución. Ustedes, con toda la inocencia de querer ir a disfrutar de un partido entre los mejores del mundo, ¿ustedes eran conscientes de eso? Ahora que sabés vos cómo es la historia, ¿la intuías ahí, la percibías en ese momento? Sí, por un momento pensaba, ¿no? Decir, mira, del resto del mundo me eligieron. Y entonces sí, qué bueno, vamos a jugar contra el mejor equipo que pueda presentar a Estados Unidos y todo lo demás. Después, cuando estás ahí, sabés que es un evento, como vos decías, ¿no? De reconocimiento. Yo iba a reconocer algo que no conocía y ellos iban a conocerme, digamos, personalmente, aunque seguramente ya habrán visto torneos internacionales porque estaban en la selección argentina. Pero creo que ese era el punto en el que uno sueña, decir, voy a disputar un resto del mundo con la camiseta del resto del mundo, con una bandera argentina. O sea, es impactante esa parte, ¿no? Porque te sentís súper especial. Pero después de que pasó, yo no me quedé con la sensación de ahora me van a llamar mañana o pasado y me ofrece un equipo, o estoy más cerca o más lejos. No lo considero así nunca, digamos. Sí me dio un poco de pena el momento,
porque además yo estaba volando en ese momento, antes de la lesión. Si no hubiese sido por la espalda, estoy seguro que hubiese hecho un partido muchísimo mejor, sobre todo en la participación, porque si ahora más o menos no lo tengo al partido, pero no quise contactar tanto con la pelota, ni trasladar, ni hacer muchas cosas que yo hacía, porque me sentía disminuido, ¿no? Entonces me puse más de tirador y generé con menos bote. Pero por ejemplo en esos momentos que a mí me gustaba mucho hacer costa a costa o todo lo demás, no lo pude hacer y me quedé con esa sensación de no haberme podido explayar o sentirme como estaba sintiéndome en la Liga Argentina. Estamos hablando con Lucas Javier Victoriano, que participó del Nike Hub Summit de 1997. Repasamos ahí. Estados Unidos ganó 97-90, fue el 19 de abril de ese año 97 en Lake Buenavista, en Orlando. No sé qué tan cerca queda de los parques Lake Buenavista, pero Lucas después ahora nos cuenta. Y bueno, una de las varias participaciones de jugadores argentinos en lo que era un contacto con el básquet estadounidense / scout de la NBA, que ustedes en aquel momento, Lucas, ni eran conscientes de que había scout ahí pasándole el rastrillo y mirando a ver hasta dónde podían dar, ¿no? O proyectando el talento. No. Por eso, después de ese evento, nosotros tenemos el Mundial Sub-22 en Australia. Claro. Y ahí es donde nos damos cuenta, verdaderamente, de que había scout de Estados Unidos muy interesado sobre todo en Fabricio. Y en vos. Y en mí. Y ahí se creó, creo que además una situación donde Bafford, que era el GM de San Antonio, empieza a contactar con Julio Lamas, ¿no? y a seguirnos como equipo. Y en ese momento creo que hace el mayor descubrimiento de Bafford, que creo que hizo muchos, pero uno que se llama Manu Ginobili fue el más impactante, ¿no? Ahí en el 97. Vos sabés que me contó Julio una oportunidad, y lo estoy volcando en un libro que estoy haciendo, que después de un partido se acerca a R.C. Buford y le dice, bueno, coach, quiero hablar con usted. Era la primera temporada como GM de Buford en San Antonio. Le quiero preguntar por algunos jugadores, y Julio pensó, bueno, como todos me van a preguntar por Lucas o por Fabricio, que eran las estrellas realmente. Yo creo que más Lucas que Fabricio, pero eran las estrellas del equipo. Y bueno, venite al hotel, qué sé yo, va Buford ahí, y le dijo, bueno, ¿qué querés saber? No, te vengo a preguntar por él, y le mostró el meñique, por el flaquito. ¿Cómo por el flaquito? Sí, el flaquito, Ginobili. Bueno, y ahí empezó, y también le pidió si le daba una mano en el seguimiento tuyo, y de Oberto, bueno, después se quedó con el flaquito, qué sé yo. Eligió mal. Bueno, mirá que también en su largo historial de GM tiene algunas pifiadas, ¿eh? No te creas que siempre eligió Ginobili. Como todo. Claro. Cuando se le apunta a jugadores jóvenes, el margen de error es importante. Le podés pifiar porque... No, pero Manu ahí todavía era normal. Claro. Todavía. Claro. Esa temporada en la liga la rompe toda, pero era normal, digamos. Hasta dentro de... Incluso durante el torneo, que fue de menos a más, era un chico normal. Pero después de ahí se tomó no sé qué, después de ese torneo, para mí, y cuando yo lo converso así con algunos amigos, creo que Manu en ese torneo se dio cuenta de su potencial. Y no se lo dijo a nadie. No, se lo contaba él solo. Él solo dijo, yo casi mejor que todos. O sea, no me puedo comparar con nadie. Porque fue un 97, después hizo 98 y cada vez iba subiendo más. Claro. Fue impresionante, pero no, ese
ese torneo previo a jugar con la selección, Manu era completamente suplente. Estaba jugando Massieri de titular. Después los minutos importantes lo empezó a poner y el pibe empezó a jugar y bueno, la verdad que nada, había muchos scouting, eso es verdad. En ese torneo había 2, 3 australianos también que estaban muy bien. Chris Einstein, que también jugó creo la NBA. Fue drafteado, sí, jugó poquito en Dallas. Muy grande. Y ya había ese torneo. En ese torneo ya hubo muchos scouts y bueno, yo después de ahí, o sea, tomé el palo para Madrid. Sí. Así que fue una época, la verdad que preciosa, que me gustaría volver a vivirla, cosa que es imposible, pero a ver si la podría disfrutar de otra manera, porque era todo vertiginoso y me fue muy rápido. Y ayer cuando me habló Marcelo, dije yo, a ver, que me acuerdo, porque tengo recuerdos muy vagos, lamentablemente, y que no hay imágenes que te puedan reconectar, pero no, fueron años increíbles. Fueron años increíbles también, Luca, te vamos a decir con Alejandro, para nosotros, porque veíamos el florecimiento de todos ustedes y cómo se iban instalando en el básquet internacional, digamos, como que era una buena noticia tras de otra todos los días. Qué sé yo, ya no era circunstancialmente que vino un tipo, se llevó a Sconocchini y a Rifati a Reggio Calabria, y vino otro y se llevó a Nicola. Era todos los días, viste, una cosa de buenas noticias, de uno va al Real Madrid, el otro va al Valencia, el otro va acá, el otro puede estar en el draft. Y nosotros también, como ustedes, éramos más jóvenes como periodistas, así que era todo también muy nuevo y bueno, ¿no? Para poder contar. Sí, además, yo no sé ahora que hay ya otra, no sé, situación, pero eso fue como que todo íbamos de la mano, ¿no? Los entrenadores entendían la situación, nosotros íbamos creciendo, hubo sin darnos cuenta un cambio generacional que se dio un poco por Julio, que apostó, y otro poco porque los jugadores mayores todavía no entiendo bien qué es lo que había pasado, pero es como que todo se fue rodando, los periodistas lo mismo, la Confederación hizo un cambio de cómo estábamos tratados a cómo nos tenían que tratar, más allá de que todavía estaba lejos el tema organizativo con lo que estaba pasando dentro de la cancha. Dentro de la cancha nosotros empujábamos tanto que la organización tuvo que empezar a mejorar o a mejorarse. Pero cuando te ponía a pensar, por lo menos ahora, que ya estás viejo, ¿viste? Decir, ¿viste? Andrés Pando venía con nosotros, Julián Mozo, estaban ustedes, estaba en la revista Encestando, estaba, o sea, éramos todos como Solo Vázquez, Cisnero, Marcelo Figuera, éramos todos juntos, era como una familia, ¿no? Incluso los árbitros, o sea, íbamos a los torneos y lo disfrutábamos, no había problema, o había aquel dijo, o aquel no dijo, aquel pasó, no pasó, era todo como muy fluido, todo una relación muy linda que bueno, terminó, bueno, todavía no terminó, llevamos 20 y tantos años con ese idilio con los mejores del mundo. Y bueno, muchas veces criticamos tanto al básquet argentino, y que está bien, para que así lo seguimos haciendo crecer, pero somos un poco de mostrar esta parte, ¿no? Todos queríamos lo mismo, todos deseábamos lo mismo, todos teníamos una ilusión sincera de que al compañero, o al colega, o al periodista, o al entrenador le vaya bien. Y nada, yo me acuerdo de haber ido a Madrid, haber recibido infinidad de periodistas en casa, de haber compañeros que Manu estaba aburrido y se venía. A mí me recibiste en tu casa de manera muy generosa. Exacto. Sí, pero era como que éramos todos una parte, no es que yo estaba viviendo una situación, sino que la estábamos viviendo todos, o por lo menos esa era la sensación, ¿no?
Lucas, muchísimas gracias por este recuerdo, por aportar tus vivencias en ese evento que hoy es el tema de este programa, que es el Nike Hub Summit. Muchísimas gracias, como siempre, un gusto hablar con vos. Muchísimas gracias a ustedes, espero verlo pronto. Un abrazo. Sí, seguro, nos vamos a ver. Dale, abrazo grande, Lucas. Chao. Abrazo. Bueno, ahí Lucas Victoriano, uno de los 10, dijimos, argentinos que participaron del Nike Hub Summit y que lo hizo con un rendimiento muy, muy alto. Me parece, Flaco, que nos habíamos quedado ahí en el 98. Mira, vamos a discutir al aire con vos. Porque vos decís 10, yo tengo 9. ¿Quién me está faltando? ¿O te está sobrando uno vos? A ver, esperá que... Roberto, Paladino, Victoriano, Escola. Ahí estamos bien. Gerbaudo, Nocedal, Gaynor. Exacto, en el 2009. En el 2012, Marcos Delía. Sí. Y en el 2013, Gabriel Deck. Ah, Gabriel Deck, me lo comí yo, Gabriel Deck, claro. Tenés razón. Y el año pasado, en el 2018, en la última, Leandro Bolmaro, los 10 argentinos que pasaron por ahí. Pero a ver si Lucas tiene, si Leo Margo tiene las placas, seguimos repasando. Entonces, después de Escola, del 98, para encontrar a otro argentino, hubo que esperar una década, 10 años, porque recién en el 2008, cuando el evento se afinca en Portland, en Oregon, aparece otro argentino, que es el cordobés Diego Gerbaudo. En aquel momento ya había estado reclutado por el Real Madrid, 9 puntos para el base, otros extranjeros de esa camada, 3 que llegaron a la NBA, Ibaka, Ajinza, el francés, y el serbio Marjanovic, y el hombre de Bahamas, Samardo Samuels, un buen jugador, fuerte como una roca. Y por el lado del equipo de Estados Unidos, algunos nombres que metían miedo, como DeMar DeRozan, Jrue Holiday, Tyreke Evans. También ahí de ese mismo grupo era Greg Monroe, Al-Farouq Aminu, Ed Davis, jugadores que se mantienen todavía en la NBA. Nos vamos al 2009, ahí hubo doble presencia argentina. Seguía el evento en Portland, ahí estuvieron Matías Nocedal y Mateo Gaynor, 2 jugadores que, después no llegaron a consolidarse ni siquiera como hombres de la Liga Nacional, ni siquiera del ámbito internacional, ni siquiera de la Liga Nacional. En el equipo de internacionales, Magvan, Serafan, que jugó muchos años en la NBA, Motiejunas, el lituano, que también pasó por la NBA, y ahí los argentinos. Y del lado de Estados Unidos, John Wall, DeMarcus Cousins, ¿no? Jugadores, Avery Bradley, los 3, Mason Plumlee, 4 que siguen estando en la NBA, John Henson, el pivot que jugó muchos años en Milwaukee. Ahí esos hombres. Nos vamos ahora a la edición siguiente, donde hubo presencia argentina en el año 2012. Ahí aparece Marcos Delía, ¿no? 4 puntos, 7 rebotes, una buena tarea en un equipo que tenía, entre otros nombres, tenía a Andrew Wiggins, el canadiense número 1 del draft, Anthony Bennett, otro canadiense número 1 del draft, Dario Saric, que sigue todavía en la máxima competencia del básquetbol internacional, y a nivel de Estados Unidos estaba Ned Noel, Gary Harris, compañero de Facundo Campazzo actualmente, Kyle Anderson, compañero de Ginobili y campeón de la NBA. Y ahí tenemos mal puesto a Tony Parker, que es belga-francés entre los estadounidenses, pero bueno, no pasa nada. Y lo que no tenemos, Alex, placa del 2013, que es la de Gabriel Deck. La de Gabriel Deck, pero te la canto. Porque jugó muy poquito Gabriel Deck. Exactamente, Deck jugó 3 minutos 20, nada más en esa oportunidad. Andrew Wiggins volvió a estar en el equipo del resto del mundo. Dennis Schroeder, el alemán, actual figura. Karl Towns,
¿no? El dominicano, nacido en Estados Unidos, pero de nacionalidad dominicana. Dante Exum, el australiano. Joel Embiid, nada más ni nada menos. Sergei Karasev, el ruso. Livio Jean-Charles, jugadores que después no llegaron a ser... Bueno, Livio Jean-Charles se rompió las rodillas después de que el francés, después que lo eligió San Antonio Spurs en el draft. Pero fue uno de los que tuvo un gran partido esa vez. Exacto, y no con 27 puntos y 13 rebotes. Y sin embargo, después también decíamos, ¿no? Los imponderables, las cuestiones inesperadas, lesiones, enfermedades que dinamitan la carrera de algún jugador. En el caso de Estados Unidos, Aaron Gordon, Julius Randle, Jabari Parker, entre algunos de los Bobby Portis, Noah Vonleh, ¿no? Jugadores que están todos actualmente en plena vigencia, algunos con mejor rendimiento que otros. Y el último, el del 2018... Pero pará, en ese deck triunfo del equipo mundialista. Por 14, 112 a 98, le metió una paliza. Y en el caso de Gabriel Deck, jugó 3 minutos 20, nada, se tiró un triple nada más, no tuvo mucha participación Gaby Deck, que nadie puede quejarse de su, para mí, excelente trayectoria y con todo lo que tiene para jugar. Y no sea cosa que a lo mejor en un futuro no muy lejano también ponga los pies en la NBA el santiagueño, que juega nada más ni nada menos y en altísimo nivel en el Real Madrid. Y el último, dijimos, en el 2018, ahí estuvo Leandro Bolmaro, el argentino que actúa en el Barcelona, con un número 2 del draft, como Barrett, o número 1. Ahora ¿el canadiense? El canadiense. No, 3 me parece que fue. 3 del draft. Brazdeikis, otro canadiense que está actualmente en la NBA. Yago Dos Santos, el muy buen base, chiquito. Vamos a ver hasta dónde le da esa estatura, pero jugador que el croata Petrovic, el entrenador de Brasil, lo ha catapultado de la selección juvenil a la mayor en un vuelo directo. Y por el lado del equipo de Estados Unidos, Bol, ahí Barrett, acá me dice Leo Margo, número 3 del draft. Estaba bien con mi memoria, sí. Exacto. Bol, actual compañero de Campazzo, estuvo en la selección de Estados Unidos en el 2018. Garland, Tyler Hero, ¿no? Fue finalista. Reddish, también el jugador que lleva poca experiencia, poco recorrido todavía en la NBA. Darius Bazley, también el hombre de los Pelicans, ahí en el grupo de Estados Unidos. Bueno, estos son jugadores jovencitos que están haciendo sus primeras experiencias en la NBA. Habrá que ver hasta dónde les da su talento y sus posibilidades para llegar. Pero bueno, en este repaso hemos visto muchos jugadores que de bien pibitos ya apuntaban con enorme futuro, otros que se fueron acomodando con el tiempo, otros que llegaron pero no con el impacto que se podía pronosticar en ese momento, y habrá que ver, como decíamos recién, hasta dónde les da para llegar. Y entonces en el repaso decimos que los argentinos que salieron ganadores en ese partido fueron Paladino Escola, Nocedal Gaynor, Delía, Bolmaro y Deck. Y perdieron sus partidos Oberto, Victoriano y Gerbaudo. No falta agregar ahí a Deck, pero ese es un error que no es de la producción, sino es mío, que no se lo pasé bien a Leo Margo, pero lo agregamos a Gaby Deck, que jugó en esa edición del 2013. Sí, y si no me dan mal las cuentas, los más jóvenes en participar, Luis Escola, con 17 años, le faltaba todavía un mes para cumplir 18, y Leandro Bolmaro, también con 17. Y flacos jugadores que impactaron en el partido con marcas muy altas. La máxima anotación en puntos por el lado de Estados Unidos, Jabaz Muhammad, que actualmente está jugando en China, tuvo un paso, pero en aquel momento como jugador de escuela secundaria era el número 1 del país. Después ya, cuando fue universitario,
si bien fue drafteado, tuvo una actuación destacada, pero ya no era lo mismo, y en la NBA fue un jugador que hizo su trayectoria, pero nada impactante. Después, en rebotes, Bol tiene el récord, 14, bajó. En asistencias, John Wall, ¿no? Un especialista, 11 en el 2009. Recuperos, como bien decía Lucas Victoriano, que era bien completo, Ron Artest, igual que John Wall, Tyus Jones y Markelle Fultz. Mirá los nombres de los que estamos hablando, 2 número 1 del draft. Y en bloqueos metió 9 Kevin Garnett, ya una leyenda de la NBA. Y por el lado del resto del mundo, los que marcaron los topes en puntos, en Scanter, el turco actualmente jugador de la NBA, en 34 puntos. Asistencias 9 dio el australiano Ben Simmons, ¿no? Recuperos, el canadiense Barrett, 5. Y bloqueos, metió 10 tapones en el 2011, Bismack Biyombo. Mirá. ¿No? O sea, todos jugadores que después tuvieron, en su gran mayoría, una actuación o evolucionaron, porque eran muy jovencitos ahí, y desembarcaron posteriormente en la NBA. ¿Sabés qué? Una cosa estuvo buenísimo, pero nos tenemos que ir, claro, porque ya son las 15, se viene Sergio Kaneski con sus orígenes. Y bueno, nosotros hicimos el repaso argentino de lo que para nosotros era muy importante participar allá hace 25 años atrás del Nike Hub Summit. Así que, Alejandro, nos vamos. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias por acompañarnos y seguimos como siempre en este espacio para hacerle lugar a los recuerdos, a la historia del básquetbol argentino, básquetbol mundial, fundamentalmente el argentino, algo que a nosotros nos interesa mantener vivo. Como siempre, gracias a Leo Margo, a Ison Patoco, nos vemos la semana que viene. Chao. Chao.